A lo largo de toda la serie hemos hablado mucho del emperador extravagante, el loco, el raro. Rodolfo II. El emperador que hablaba español en su corte de Praga. Para Rodolfo II el español era lengua materna, era la lengua de su madre. Su madre fue española, su abuelo fue español y su bisabuela fue española. Fue Juana, Juana de Castilla. También la llamaron loca. Juana de Castilla, casada con Felipe I, aunque nadie le llama así. Todos le conocemos como Felipe el Hermoso. Buenas noches. Pero el rey de España se llama hoy Felipe VI porque hubo un Felipe I, el bisabuelo de Rodolfo. Felipe I reinó muy poco tiempo. Tuvo una muerte sospechosa. Ser Podcast y Podium presentan El Puzzle Voynich, un podcast de Tony Martínez y Roberto García. Epílogo. Juana, contigo empezó todo. Bienvenidos al 6 de septiembre de 1506. Saludos cordiales desde el exterior de la Casa del Cordón, el Palacio del Condestable en Burgos, donde el rey Felipe I el Hermoso y un capitán de su guardia personal, cuyo nombre desconocemos, están disputando los puntos finales de un juego de pelota. La versión popular, digamos, es que estaba jugando un juego de pelota y acalorado, pues bebió agua fría. El Hermoso lo está pasando mal, lo está pasando regular frente al capitán, que es un buen jugador de pelota, con raqueta en la mano y una red entre ambos jugadores. Dentro de unos siglos a esto le llamarán tenis, y el público estará en silencio mientras está en juego la pelota. De viento, por cierto, hecha con vejiga de cerdo, hinchada a presión y recubierta de cuero. Tiene un bote vivo y los problemas de rótula derecha del rey Felipe tal vez le estén pasando factura. ¡Punto para el capitán! Las consejas populares dicen que no, que es que es muy malo tomar agua fría cuando uno está acalorado. Sirve el rey. Buen resto, hay juego de tanteo. Es el Hermoso buen deportista, hombre joven, 28 años, la dentadura algo deslucida, la verdad. Pero qué duro es el capitán, que coloca a un revés. Llega por los pelos el rey Felipe, la pelota pasa a la red muy alta y el capitán remata el tanto que le da al partido. Punto y partido para el capitán. Final del partido, final del partido. Ha perdido el rey Felipe, Felipe el Hermoso ha sido derrotado. Hay tímidos aplausos. Majestad, majestad, por favor, por favor. ¿Cómo se encuentra? Tómese su tiempo, majestad. Le acercan en estos momentos una jarra de agua bien fresquita a su majestad, que está muy sudado. Beba, beba, beba tranquilo y seguimos hablando enseguida. Enrique Martínez Ruiz. Yo me acuerdo cuando era pequeño que los pueblos lo decían, no bebas agua hasta que dejes de sudar. Bethany Aram. Bueno, es famoso momento que bebe agua fría, ¿no? Después de un partido y cae enfermo. Miguel Ángel Zalama. Recuerdo cuando mi madre me decía que después de estar jugando a la pelota, al fútbol, o al frontón o lo que fuera, no bebas agua, y te recordaban lo de Felipe el Hermoso. Después de ese partido de pelota, Felipe el Hermoso cayó enfermo y pasados 8 días murió. En esos momentos era rey de Castilla, era Felipe I. ¿De qué murió Felipe I? Vanessa de Cruz. El veneno es un arma que se usa constantemente para eliminar a tus enemigos, ¿no? Ese agua fría, según algunos, estaba envenenada. Las hierbas funcionaban a base de miel. María Ángeles Martín Romera. Las muertes repentinas de personas jóvenes y además en una situación de poder siempre creaban sospechas, ¿no?, de envenenamiento. Hay muchas sospechas y evidencias no demasiadas. Lo más probable es que había una epidemia de peste. Y la peste, si algo, la característica de la peste es que aquello contagiaba a mucha gente. Solo él. O sea, por ahí no. La principal causa de la muerte en verano en España, en el siglo XXI, es el ahogamiento, en playas y piscinas. En el año 2011, la doctora Esther Samper escribió un artículo en El País sobre los ahogamientos veraniegos y sus causas. La muerte de Felipe el Hermoso fue la excusa para hablar sobre los supuestos riesgos de beber agua fría.
El contraste de temperatura, estar muy acalorado y sumergirse en agua fría puede, en casos extremos, causar la muerte por hidrocución. Es un reflejo del sistema nervioso parasimpático que, entre otras cosas, lo que hace es que disminuir mucho la frecuencia cardíaca o incluso provocar una parada cardíaca en personas susceptibles. También pueden aparecer arritmias en algunas personas. Entonces esto puede provocar, pues, en algunos casos desmayo o en algunas, pues, la muerte. Esther Samper explicaba en ese artículo en El País por qué el rey Felipe I el Hermoso no pudo, en ningún caso, morir de hidrocución. Su cuadro clínico no coincide para nada. Nadie sufre una hidrocución y está una semana enfermo con fiebre antes de morir. La muerte sería fulminante en el caso de que fuera por una hidrocución. No hay margen de duda. Es totalmente incompatible. La peste encaja con el cuadro clínico. Si tenemos en cuenta solo su caso clínico individual. Pero sería un caso extraño de peste no contagiosa. Llama la atención que solo él la padeciera. Entonces, ¿fue envenenado el rey Felipe I? ¿Quién quería matar al rey Felipe? Más papeletas para el sorteo, desde luego, tiene Fernando. Hay una rivalidad entre Felipe I y Fernando de Aragón enorme por conquistar ese trono. No tenemos la prueba. Supongo que un jurado o un tribunal de magistrados no podría sentenciar ha sido este o ha sido el otro. Uno de los médicos que atendió a Felipe el Hermoso, Gonzalo de la Parra, dejó por escrito el relato de la agonía del rey Felipe. El rey Felipe, Dios haya en su gloria, había jugado muy reciamente a la pelota en lugar frío y dejó enfriarse sin cubrirse. Nunca hubo un vaso de agua fría, solo un hombre resfriado. Al día siguiente se levantó el rey mal dispuesto. Se cree que con calentura. Primer día de fiebre. No dijo nada a los físicos. No lo dijo al médico. Comió como otros días. Comió bien. Y anduvo a caza todo el día. Estuvo todo el día cazando. El viernes seguía con fiebre. Viernes siguiente durábale la calentura. Y no decía nada. Tampoco dijo nada y comió casi como sano, aunque sin mucha gana. 2 días de fiebre y leve pérdida de apetito. El sábado por la tarde le vino el frío, tan recio que no lo pudo encubrir. Ya no puede disimular y dice a los médicos que siente frío. El domingo por la mañana estaba con calentura, fiebre, sentimiento en el costado, dolor en el costado y escupía sangre. Los médicos purgaron al rey y le provocaron diarreas. El martes le purgaron e hizo 6 o 7 cámaras de suyo. En el 7º día, el rey entró en coma y murió. El último párrafo de la carta del doctor Parra contiene un comentario. Después se ha dicho, en el vulgo de los flamencos y aún de los castellanos, que le dieron hierbas. El vulgo, la gente, piensa que al rey le han envenenado. Pero yo no vi señal de tal cosa, ni tampoco lo vieron los físicos que le atendieron. Puede que el rey Felipe muriera por un catarro mal curado, pero existía la sospecha popular del envenenamiento. Creo que todo el mundo lo creía posible. Si todo el mundo lo creía posible, ¿también pudo sospecharlo su mujer? ¿Juana pudo sospechar que su padre Fernando había envenenado a su marido Felipe? El indicio más significativo que tenemos es su propio comportamiento. El extraño comportamiento de Juana tras la muerte de su marido. Bueno, pues a finales de diciembre ella se presenta en la Cartuja de Miraflores, hace abrir el ataúd, ordena a los nobles que lo reconozcan. De esto sí que tenemos la crónica, o sea, esto no es elucubraciones, y dice uno de ellos, y eso lo vimos allí, un montón de vendas y un yeso, bueno, claro, que es una especie de momia embalsamado, ¿no? Y una vez manda otra vez cerrar el féretro, lo manda a cargar en un carro y dice que camino de Granada. Que ha salido de Burgos, bueno, esto es un episodio tremendo, ¿no? Pero ella ha salido de Burgos con el cuerpo, con el cadáver de su esposo, y que según dicen las crónicas, con una turba de frailes cantando y, bueno, en fin, y con antorchas.
a Granada, para enterrar a Felipe el Hermoso junto a Isabel la Católica. Todos echan las manos a la cabeza, pero ahora la reina les acaban obedeciendo y empieza todo ese periplo. Una reina, embarazada de 8 meses, viaja con el cadáver de su marido y un grupo de frailes cantores. Se desplazan de noche. Ella hacía cosas muy extrañas, por ejemplo, vivir de noche. Decía que no era prudente ni decente que una viuda pues estuviese a la luz del día. Comenzaba el invierno en Burgos. Te cae una helada de esas de 5 o 6 bajo cero que te dejábamos seco, ¿no? Hay que ver también a la gente, a los campesinos, a los que vivían en los pueblecitos por los que iba pasando, el susto de muerte de ver llegar ese entierro. Pero es que después, cuando salten el río, cuando salten el Pisuerga, y se vayan a otro de un pueblecito todavía más pequeño, es que ahí quema la iglesia. Saltaba una chispa, una vela se caía mal encendida, una cortina y adiós, ¿no? Madera muy seca, pues aquello tardaba nada en propagarse el incendio. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿estaba loca Juana la loca o se creó una leyenda para hacerla pasar por loca? Bethany Aram estudió 2 licenciaturas, literatura comparada e historia. Hizo su tesis doctoral en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos sobre la reina Juana. Me parecía un personaje que, siendo de historia, pues que había sido secuestrado por el dominio de la imaginación, ¿no? De lo literario, de lo cinematográfico incluso. Aram tiene una interpretación distinta, no relacionada con la salud mental, para el comportamiento de Juana. El miedo. Juana podía estar huyendo si sospechaba de su padre. Toma la decisión de irse de Burgos y deja detrás la corte. Y rechaza señaladamente ciertas damas que su padre quería que le acompañasen. ¿Y la peregrinación nocturna con antorchas? Lo que ella pretendía era llamar la atención. Y eso con una procesión nocturna con gran número de antorchas, pues eso se hacía muy visible. Llamar la atención sobre el muerto. Ha muerto un rey legítimo. Si Felipe I era rey legítimo, el nuevo rey no podía ser el suegro. Es decir, que Fernando ya no es rey legítimo. Porque el rey legítimo tiene legítima descendencia. Los restos de Felipe recuerdan que era un legítimo rey y que tenía legítima descendencia. Según esta interpretación, Juana estaba protegiendo lo que protege una reina en el siglo XVI y en el siglo XXI, el derecho de su hijo a heredar el trono. Y también se estaba protegiendo a sí misma. Si Juana conoció las habladurías sobre las hierbas, Que le dieron hierbas. la siguiente en morir podía ser ella, que era la reina. Juana I es la heredera, es la reina propietaria. Si Juana quiso llamar la atención, sin lugar a dudas lo consiguió. Ese paseo nocturno con cadáver, música y antorchas acabó de rematar la leyenda de Juana como loca. Como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, toda noticia que se transmite oralmente se va desvirtuando. Y lo que empieza siendo un elefante, pues a lo mejor acaba siendo un extraterrestre o un platillo volante o algo por el estilo. La reina quedó encerrada en Tordesillas. Fueron casi 50 años encerrada. Fue Juana tan inteligente políticamente y decidió de repente también retirarse. Juana no va a Tordesillas contra su voluntad. A mí me gusta pensar que Juana fue una persona mucho más política de lo que pensamos, mucho más maquiavélica incluso de lo que pensamos. Tenía su propia idea y de hecho
es lo que sucede. Un gobierno de la regencia de Fernando, católico, seguido por la sucesión de Carlos. Y seguramente no tenía las mejores condiciones de salud mental, pero en un sentido muy laxo, como podríamos entender hoy en día, y que también sería aplicable a muchísimos reyes. No la estoy llamando loca, no, esto es el nombre popular, pero luego no estaba bien. Su enajenación, ¿hasta qué punto? Lo desconozco, pero lo suficiente para ser incapaz de gobernar y para ser incapaz de conducirse. Y luego, cuando llega Carlos, que se había educado en Flandes, sin saber quién era su madre, sin haber conocido a su padre prácticamente, pues resulta que tiene que gobernar con una señora que es la titular, pero que hay gente que dice que está loca. Carlos y Juana fueron correyes. Una situación extraña. Eran reyes los dos. Fueron correyes durante 40 años. Pero es que doña Juana parecía inmortal. Se muere con una edad para la época muy avanzada. En 1555, una persona que tiene 75 años son muchos años. Juana había vivido tantos años que cuando murió, su hijo Carlos, el emperador guerrero, estaba ya cansado de reinar. Carlos I de España y V de Alemania convocó en Bruselas una reunión familiar. Se reunían los Habsburgo. Era una familia hasta cierto punto bien avenida y no. Pues como cualquier familia, pensemos en los grandes clanes políticos, los Kennedy, ¿no? Tienen que repartirse sus tierras. Mejor dicho, van a repartirse la tierra. Porque sus posesiones alcanzan los 5 continentes. Mira, hay muchos problemas políticos que se pueden explicar como problemas familiares. Y en el reparto, el Sacro Imperio Romano Germánico le corresponde... Carlos V con su hermano Fernando está regañadientes. A su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares. Pero Fernando, hombre, fue la madre del Cordero, ¿no? Quien habla es Gustavo Monge, periodista, corresponsal de la agencia EFE en la República Checa durante muchos años. Monge publicó una biografía de Fernando, el rey desconocido, la madre del Cordero. Consigue ser elegido como rey de los checos y poco después rey de los húngaros. Dice Gustavo Monge, consigue ser elegido. Era una monarquía electiva, el rey de Bohemia tenía que ser votado. Pues se sentaron 9 miembros de cada estamento, los caballeros, los burgueses y los nobles, y al final eligieron a este. ¿Y por qué la nobleza checa aceptó a un español de Alcalá de Henares como rey? Pavel Stepanek. Es que la nobleza checa, no solo católica, sino también la protestante, tenía miedo de los musulmanes, de los turcos. Pablo Jiménez Díaz. El gran peligro, el gran pánico de Europa, y muy concretamente de Centro Europa, es el turco, la invasión turca. Por eso han votado incluso por una persona que normalmente no votaría. Claro. Con el nuevo rey, una corte de españoles se desplazó a Viena. El negro se puso de moda. Es que el traje español negro no era una cosa de tristeza ni patología, sino todo lo contrario, que era un color, diríamos, de dignidad. El descubrimiento del Campeche de americano. El Campeche americano. Almudena Pérez de Tudela, doctora en historia, especialista en los Habsburgo, se refiere a la flor de Campeche, obtenida en América, en México, que permite hacer un tinte negro de gran calidad. Era algo carísimo de conseguir. Vestir de negro era lo más. Mostrarse de negro era una manera de ostentación del poder, ¿no? Tengo América, tengo el Campeche. La apoteosis del negro. Los 5 tonos de negro. Todos quieren vestir de negro. Precisamente por esta colonización de América, Castilla y la moda castellana, lo español, es lo más de lo más, es lo que uno quiere imitar. Fernando I, el rey desconocido, impulsó un imperio que sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial.
Este señor, que era un segundón, al final consigue un proyecto de largo recorrido que nos hemos quedado todos pasmaos. Este segundón fue el abuelo de Rodolfo, de nuestro Rodolfo, el dueño del Voynich. Ese es el origen español de Rodolfo, la reina Juana I de Castilla. Juana es el Big Bang, con ella empezó todo. Un partido de pelota, un resfriado, o tal vez hierbas, un rey muerto y una reina que, loca o no, logró que sus hijos fueran los dueños del mundo. ¿Loca o no? Bueno, no hay un informe médico. ¿Qué es locura en la época? No lo sabemos. ¿Cómo definir la locura? Rodolfo también tuvo fama de emperador loco. ¿Estaba loco Rodolfo o era un personaje fuera de normas? ¿Estaba loca Juana o era un personaje fuera de normas? ¿Y si lo que llamamos locura fuera simplemente estar fuera de normas? El hijo de Rodolfo fue encerrado por loco. El primo de Rodolfo fue encerrado por loco. ¿Estaban todos locos? Un español hizo un estudio genético de los Habsburgo. Desde una perspectiva ya estrictamente científica, como si estos individuos fueran cobayas, hacer un análisis para ver si efectivamente qué niveles de consanguinidad se alcanzaron. Gonzalo Álvarez es profesor ad honorem de genética de la Universidad de Santiago de Compostela. Mi especialidad es la genética evolutiva. Y especialmente el estudio de la consanguinidad, los matrimonios entre parientes. Hay que quitarse esa idea que tiene muchas veces el gran público. Tú tienes consanguinidad, ya bueno, ya vas a morir o tal. Tengo cantidad de exalumnos que de vez en cuando me vienen por aquí y dicen, oye, tú me diste clase, me explicaste que consanguinidad, y es que claro, tengo un problema y tal, y no sé qué, es que me voy a casar, estoy enamorado, tal. Yo no tengo ningún problema, tal. Es que es mi prima. No es automático. Nuestro genoma es muy grande, hay del orden de 20 y tantos mil genes. Cada gen tiene variantes. Estas variantes se llaman alelos. Todos heredamos un alelo del padre y un alelo de la madre. En las poblaciones de todas las especies, la nuestra no es una excepción, hay cantidad de esos genes, de esos alelos perjudiciales. En ocasiones, un alelo sufre una mutación. Es una bomba de relojería que no se activa si el alelo malo se acompaña de un alelo bueno. Acompañados de un alelo normal, que es dominante sobre ellos, no pasa nada. En los matrimonios entre parientes aumenta la posibilidad de que coincidan dos alelos malos. Es una cuestión de lotería. Gonzalo Álvarez inició una investigación. Durante meses yo empecé a hacer este trabajo con un alumno mío que le gustaba mucho esto de los reyes. La investigación era sobre las consecuencias de los matrimonios entre parientes en la dinastía de los Habsburgo, en España conocidos como los Austrias. Pero yo le decía a Paco, pero esto tiene que estar estudiado, hombre, esto, ¿cómo no se va a saber? La dinastía más importante de la historia de Europa, que se fue al traste por un problema de consanguinidad, no me digas que esto no está estudiado. No estaba hecho. Nadie había calculado nunca los coeficientes de consanguinidad. Comenzaron a reunir información. Con los reyes tienes una información genealógica maravillosa. Te puedes ir 20, 30, te puedes ir 1000 años atrás y encuentras las genealogías, bla, 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 bla. Pero que todas las dinastías utilizaban esto en mayor o menor medida, los austrias fue un caso extremo. Entonces hay varios matrimonios, 2 matrimonios tío-sobrina, varios matrimonios de primos dobles. Pavel Marek. Bueno, estos matrimonios entre parientes tenían como objetivo estrechar los lazos entre las dos ramas de la dinastía. Los austrias, españoles y austríacos, y en medio Francia, el enemigo común. España y Austria están muy alejadas, había que estrechar lazos, pues que mi hijo se case con tu hijo con mi hijo. Era muy difícil también tratar esos matrimonios, ¿no?, fuera de la familia, porque no había personas de ese rango. Además, las infantas españolas eran muy pocas y en el mercado matrimonial representaban, entre comillas, un bien escaso. Había pocas infantas españolas porque a los austrias se les morían los hijos. Que los hijos de los matrimonios de primos hermanos tienen una mortalidad infantil, que se suele considerar hasta los 10 años, un incremento de mortalidad entre el 3 y el 4%. Como teníamos los datos. Es
de todos los niños que habían tenido, hasta cuándo vivieron, etcétera, etcétera, pues era muy fácil. Se cruzan datos y se encuentra un efecto muy fuerte. Aquellos niños más consanguíneos, aquellos infantitos más consanguíneos, tenían una mortalidad infantil muchísimo más alta. Uno de esos infantitos consanguíneos fue el primer hijo de Felipe II, el príncipe Don Carlos. Pero es que ocurre que en España hay un problema muy grave. El hijo primogénito de Felipe II, Don Carlos de Austria, padecía problemas psíquicos y físicos. Le veían raro. Un niño que muy pronto empezó a dar muestras de desequilibrio mental, de rarezas, de un genio y de un humor muy cambiante, crueldad. Sí, el príncipe Don Carlos fue una persona, un joven desde su niñez que demostró rasgos extraños, una personalidad muy compleja. Parece que disfrutaba estrangulando gatos. E incluso dicen que mordió a un zapatero que le hizo mal un zapato, se lo obligó a comer. A un zapatero que le hizo unas botas estrechas, pues prácticamente le obligó a comérselas. Al mejor caballo de su padre, pues prácticamente lo mató a palos. Una noche, acudiendo a una cita clandestina, una cita amorosa, el príncipe perdió pie, rodó escaleras abajo y se abrió la cabeza. Quedó muy malherido al borde de la muerte. Se le practicó una trepanación. Abrirle el cráneo no le mejoró la salud. Estuvo con fiebre 2 semanas más. Cuando la muerte parecía inevitable, el rey Felipe ordenó recurrir a 2 métodos que consideraba infalibles. Uno, rezar. El segundo método fue más raro. Ordenó colocar en el lecho del príncipe el cadáver de un santo. Fuera el poder de la reliquia, fuera por los rezos, fuera por lo que fuere, el príncipe salvó la vida. Pero cuando el príncipe despertó, el problema político seguía ahí. Felipe II era plenamente consciente de la incapacidad de su hijo. Yo no sé si definirlo como locura o inestabilidad anímica o mental, no sé cómo definirlo. Y es que solo hay un heredero, se llama Carlos, y da claros síntomas de enfermedad física y mental. Claro, si le ocurriese algo a Don Carlos, ¿quién iba a ser el heredero de la corona castellana, aragonesa, los territorios de... Bueno, toda la herencia que tenía, todos los territorios que tenía Felipe II, ¿quién iba a ser? Entonces es muy importante para Felipe II que alguno de sus sobrinos se eduque con él, aquí, que lo eduque él. El joven Rodolfo viaja a Madrid para educarse junto a su tío Felipe. Rodolfo llega a la mayor escuela de gobierno del mundo, Madrid, y coincide con su primo, el príncipe Don Carlos. Es una corte joven, ruidosa, bulliciosa, una corte alegre. De hecho, una de las cosas que a mí me divierte más de esta relación entre Don Carlos y Rodolfo es lo bien que se lo pasaba. En esa época todavía la corte tenía otro cariz, porque en esa época todavía Felipe II no viste de negro, viste con unos colores más o menos de un amarillo oscuro hasta los pardos y todo esto, en fin, es un tipo de indumentaria más civil y más colorista. Los chicos se disfrazan, ¿no?, con los nobles, además, y juegan a representar duelos medievales, caballerescos.
Entre el grupo de jóvenes cortesanos está Isabel de Valois. Es la tercera esposa de Felipe II, una relación que hoy veríamos rara. El día de su boda, Isabel de Valois tenía 13 años. Y al principio, la relación con Isabel es una relación meramente, no sé cómo decirlo, platónica, porque la diferencia de edad es tal que Felipe II tuvo que esperar efectivamente a que Isabel se convirtiera realmente en una mujer. Rodolfo aprendió a gobernar imitando a su tío Felipe II. Rodolfo II, cuando volvió a la corte de Praga, imitaba un poco a Felipe II. Rodolfo aprende de su tío la importancia de la distancia, la importancia de no ser accesivo. Nosotros sabemos que Felipe II en los últimos años de su vida vivió un poco aislado, ¿no? Los historiadores lo llaman el rey invisible. Lo mismo hacía Rodolfo II. Creo que era una estrategia de poder porque el monarca invisible está en todos los sitios, ¿no? Cuando se celebraba la misa en la Catedral de San Vito, nadie podía saber si Rodolfo II está o no está, porque solía visitar la misa o seguir la misa a través de una cortina. En el castillo de Praga había un sistema de esos pasadillos, los cuales facilitaban a Rodolfo moverse en todo el recinto del castillo de Praga sin ser visto. Felipe II fue un modelo para Rodolfo hasta que dejó de serlo. Podría decir que realmente no le gustaba el trabajo de oficinista. A Rodolfo no le gustaba el trabajo de oficinista, a Felipe sí. Era el rey burócrata por excelencia, ¿no? Felipe se llevaba a la oficina al coche de caballos. Iba en el carro, iba escribiendo, quería ver todos los papeles. Era tremendamente responsable de lo que era el oficio de rey. Felipe trabajaba horas y horas. Y le confesaba a su hija que se caía de sueño. Rodolfo no. Se ocupaba de las cosas placenteras para él. Felipe era muy religioso. Felipe II es casi diríamos un beato. Decía que prefería perder todo su reino a gobernar un país de herejes. Rodolfo era católico, pero no aceptaba, por ejemplo, ese celo religioso. María Dolores García Ramos es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba. Desde sus tiempos de estudiante le llamó la atención ese personaje peculiar, el raro Rodolfo. Sí, a mí me cayó bien. A mí es que me gustan los espíritus libres. Podemos denominar como espíritu creativo, ¿no? Personalidad creativa, ¿no? O un espíritu libre, o llámalo X, ¿no? Hacían lo que les daba la gana. Unos días antes de su muerte, los nuncios apostólicos informaban a Roma, por ejemplo, que Rodolfo II, a pesar de estar en un estado de salud bastante problemático, pasaba la noche con dos... el documento dice putanas moras. Hubo algo que sí aprendió Rodolfo de su tío Felipe. Lo que aprende sobre todo para su interés personal es la cuestión de coleccionismo, ¿no? De este coleccionismo manierista. Por el gusto estético, ¿no? El gusto por lo italiano. Y los dos eran buscadores de rarezas. Rodolfo II, igual que Felipe II, buscaban rarezas. Los dos sentían interés por los libros. Sí, la biblioteca del Escorial incluía libros de, por ejemplo, árabes. Felipe II era un bibliófilo empedernido. A Rodolfo le atraían los libros en un sentido distinto al de su tío Felipe. Que le fascinaba, yo no diría tanto como libro, como biblioteca, que era el interés de Felipe II. A Rodolfo le interesaba el libro raro. Es más de objeto extraño, objeto fascinante, que el valor que puede tener el
descubrir qué significa en sí mismo. Entre los libros más raros que tenía Rodolfo, una Biblia. Que no es exactamente una Biblia, es un evangeliario. Una traducción de los evangelios. Que era una tradición directa de los evangelios del griego al godo. La Biblia en godo. Un texto del siglo VI visigodo, ¿no? Un libro de 1000 años antes. Ese tipo de cosas que evidentemente no comprendía, porque que uno no va a comprender, pero claro, le fascinaban. Rodolfo buscaba y coleccionaba los libros más extraños. Por eso se considera verosímil que el manuscrito Voynich, un libro misterioso, un libro raro, en idioma desconocido, estuviera en su poder. Mientras tanto, en España, el problema con el raro príncipe Carlos se iba agravando. Él tenía una impaciencia enorme por ocupar un territorio de su padre, por ejemplo, gobernar los Países Bajos. La impaciencia de don Carlos se apoyaba en promesas incumplidas. Felipe II, que en alguna ocasión le prometió que lo iba a nombrar gobernador de Flandes. Poder y esposa. Que lo iba a casar. ¿Y quién era la esposa esperada por el príncipe? El príncipe incluso se ha dicho que él pensaba que se iba a casar con Isabel de Valois. El príncipe Carlos esperaba casarse con la chica que acabó siendo su madrastra. Una situación rara. Hubo proyectos de matrimonio para el príncipe Carlos. No era fácil. Es cierto que se mandaron algunos retratos del príncipe a Viena. Pero el embajador de Viena aquí decía, no hagáis caso del retrato, porque el retrato está muy retocado. Es una persona deforme, con una pierna más corta que otra, un hombro caído. La relación entre padre e hijo se fue agriando y acabó de manera drástica. Es uno de los episodios más controvertidos de la historia de España. El rey Felipe II acudió personalmente, acompañado de 6 hombres, a los aposentos del príncipe. Sellaron puertas y ventanas. Al príncipe se le retiraron las armas, se le prohibió comunicarse. Nunca hubo una acusación formal. El rey Felipe nunca explicitó por qué encerró a su hijo. Se pensaba un magnicidio, ¿no? Que quería eliminar a su padre para conseguir ya, por su impaciencia, reinar. El 24 de julio de 1568 murió el príncipe don Carlos tras 6 meses de encierro. Murió el infantito consanguíneo, hijo de Felipe y María Manuela, primos hermanos dobles. Entonces hay varios matrimonios, 2 matrimonios tío-sobrina, varios matrimonios de primos dobles. La investigación del profesor Gonzalo Álvarez demostró que la consanguinidad extinguió en el siglo XVIII la rama española de los Habsburgo. Y acabó colapsando el linaje. ¿Eran conscientes los Habsburgo del riesgo que corrían con sus matrimonios de familia? ¿Lo sabían, lo intuían, lo ignoraban? El primer científico que dice, bueno, vamos a ver si la consanguinidad tiene efectos malos, es Charles Darwin. Coge 50 y tantas especies de plantas, las autofecunda y ve cómo son los hijos, y en esa misma especie hace reproducción cruzada, una planta con otra planta, y los siembra en la misma maceta y ve qué ocurre. Muchas semillas no germinan, crecen plantas muy pobremente, que alcanzan una talla muy pequeña. Darwin tenía un interés personal en este experimento genético. Darwin se había casado con su prima, Emma Bedgood, y tuvo 10 hijos. 3 se le murieron en la infancia y tuvieron cantidad de problemas de salud. Charles Darwin hizo ese estudio en el siglo XIX, de manera que tal vez los Habsburgo podían intuir, pero no saber, lo que pasaba con sus infantitos consanguíneos, con sus problemas de salud física y mental. Ni podían saber que ellos, apasionados coleccionistas de rarezas, serían estudiados siglos después como una rareza, como si estos individuos fueran cobayas, por un genetista de Santiago, dentro de una historia que también comenzó con una modesta rareza, un vinilo de Supertramp. Sí encontré el vinilo, pero la verdad, después de 14 meses, no he oído que mi hija pusiera nunca ese disco. Supongo que pensó que era una rareza de su padre.
En este episodio, la realización, edición y la ambientación musical y sonora son de Roberto García. Investigación, producción y documentación, Toni Martínez. Los temas principales de la banda sonora son de Toni Martínez e Isa Martínez, con la producción musical y orquestación de Rodrigo Vázquez. Locución: Toni Martínez y Ana Alonso, con la colaboración especial de Mario Panadero en la narración del partido de pelota de Felipe el Hermoso. La voz de créditos también soy yo, Ana Alonso. El Puzzle Voynich es una producción de Toni Martínez. Gracias por escucharnos. Aquí termina esta serie. Antes de finalizar, como de costumbre, quiero mostrar agradecimiento a las personas que han tenido la amabilidad y la generosidad de participar en este último episodio. Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid. Bethany Aram, profesora en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y doctora en Historia y en Literatura Comparada por la Universidad Johns Hopkins. Miguel Ángel Zalama, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. Vanessa de Cruz, doctora en Historia Moderna. María Ángeles Martín Romera, doctora en Historia Medieval. Pablo Jiménez Díaz, doctor en Historia del Arte por la Universidad Carolina de Praga. Pavel Marek, director del Departamento de Historia en la Universidad de Pardubice. Pavel Stepanek, doctor en Historia del Arte por la Universidad Carolina de Praga. Esther Samper, doctora en Medicina. Almudena Pérez de Tudela, doctora en Historia Moderna. Gonzalo Álvarez, profesor ad honorem de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela. María Dolores García Ramos, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba.